¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar con esta nueva saga de cómics de la G5, ahora en su segundo número que salió hace un par de días, y que, sin duda, es una de las mayores sorpresas en cuanto a contenido de historia de lo que va del año. Ya que en este no solo tenemos el regreso de nuestro queridísimo Discord, sino que también tenemos un vistazo a nuestras queridas Mind Six en la época del último problema, que además nos da ciertas respuestas de las dudas que hemos tenido desde el inicio de esta generación. Así que, como ya es costumbre, procederé a narrarte el cómic en cuestión y a contarte todas las curiosidades y especulaciones, y créanme que son bastantes. Y como siempre te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics de forma gratuita y traducida en la página de Pony Latino o en dado caso en la página de Facebook de My Little Pony Comic, a la cual les dejaré los enlaces en la descripción. Pero si pueden comprar el cómic de forma legal, háganlo por favor. Y además, si quieren ponerse al tanto de todo esto de los cómics, pueden consultar mi lista de reproducción relacionada al tema, donde estarán todos los resúmenes de los cómics más recientes. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos justo donde nos quedamos, con Sunny, Easy y Pip buscando alguna pista del ladrón de cristales desde las alturas, mientras que Hitch descubre que Cloudfob había encontrado la puerta de los ancestros, aquella puerta que fungía como entrada a Canterlot, la cual vimos que Twilight creó durante su reinado para darle la bienvenida a la amistad. Y es ahí cuando vemos que Sunny saca todo su entusiasmo al ver que había encontrado con la entrada del mismísimo Canterlot, recordándole aquella promesa que le hizo a su padre de que algún día encontraría esa ciudad, siendo así que el grupo termina por entrar y como vimos en el número anterior, esta se encontraba en un estado abandonado y totalmente en ruinas, algo que Sunny recalca, mencionando que ningún pony ha vivido en este lugar desde hace mucho tiempo, pero eso no le impide mostrar su felicidad al más puro estilo de Twilight. Posteriormente vemos cómo el grupo se encuentra con Easy en nada más que en Donuts Joe, aquella mítica tienda de donas que era uno de los lugares favoritos de Twilight y Spike y que vimos por primera vez en la mejor noche de la historia, así como en Enmendando el pasado y por supuesto en el final del fin, y que era dirigido por el Pony Joe, quien llegó a resaltar por su excéntrica utopía de donas que llegamos a ver en El misterio del tren. Y ojo banda, porque aquí se nos está dando un dato bastante llamativo, ya que Easy, al estar ofreciendo las donas del local, ella menciona que se han estado añejando por 100 años. Esto en teoría nos quiere decir que el lapso de tiempo entre la G4 y la G5 es tan solo de esa cantidad, la cual es mucho menor de lo que uno podría esperarse. Pero claro, esta es una información que hay que tomar totalmente con pinzas, ya que no hay ninguna garantía de que este dato esté respaldado, especialmente viniendo de Easy, pero hasta ahora es el más sólido que tenemos. Así que el grupo decide seguir explorando, cosa que emociona a Sunny tal cual como si de Twilight se tratase, cosa que los termina llevando a nada más que el castillo real, y más concretamente la sala del trono de la princesa Twilight, la cual permanece exactamente igual a como vimos en el último problema, claro, ignorando el estado deteriorado. Sin embargo, inesperadamente nuestros protagonistas terminan cayendo en una trampa que los lleva a las minas de Canterlot, aquel lugar inhóspito donde la reina Chrysalis encerró a Twilight en una boda en Canterlot, llegando a una mesa de té y siendo recibidos por nada más y nada menos que el mismísimo Discord. Así es, nuestro querido Discord está de vuelta, ahora en un estado más demacrado y deprimido y en compañía de varios animales para honrar el legado de Fluttershy, en los que se destaca una zarigüeya la cual podría ser una referencia a Tiberius, aquella mascota traviesa de la princesa Luna, y también podemos ver un conejo, que muy seguramente sea uno de los descendientes de Angel, el cual sabemos que tuvo bastantes. Y es con esta aparición que Sunny desata por completo su lado Pegasister, al reconocer al Dracónicos y hacer mención de varias de sus cualidades, como su inmensa amistad con Fluttershy y el hecho de que él ayudó a Starlight, Trixie y Thorax a reformar a los cambiantes. A lo que este responde con la inesperada sorpresa de que ya conocía a los Mindfind y parece que los ha estado estudiando, por lo que planeó esta fiesta de té para poder recibirlos. Y no solo eso, sino que preparó un telón completo para así contarles una historia de la antigua Equestria,
una que nos resuelve, al menos en parte, varias de las preguntas que nos hemos planteado durante toda esta generación. Siendo esta la historia de las Mind Six, la cual Discord se toma la libertad de alterar un poco para que crean que él era extremadamente cercano a ellas, haciéndolos llamar los Magnificent Seven, algo que por supuesto Sony reconoce como falso. Siendo así que logramos ver a nuestras queridas Mind Six y a Spy con los diseños que vimos en el último problema, y Discord nos relata cómo estas intentaron establecer un sentimiento de paz y aceptación a todos los ponis, e incluso cómo intentaron transferir sus conocimientos a nuevas generaciones. Sin embargo, la desgracia comenzaría cuando una misteriosa pony empezaría a generar un sentimiento de desprecio entre las razas, al resaltar cómo ella, al ser una unicornio, tenía el derecho de estar por encima de los pegasos y terrestres, llegando al grado de faltarle al respeto a alguien tan veterana y conocida como Fluttershy. Siendo que esta unicornio se trata de nada más que la Licornio Sombría, aquel misterioso personaje que vimos en el especial Deja tu marca y que tenía la intención de que los ponis recuperaran su magia. Y ahora sabemos que ella proviene de la antigua Equestria y que además conoce a las Mind Six, pero no parece tener respeto por ellas, al menos no las que no son unicornios. Por lo que esto podría encajar con la filtración de que este personaje se trata de una estudiante de Twilight, la cual parece haber adquirido ciertos aires de grandeza, muy probablemente tras haber sido convertida en alicornio, y cuyas acciones empezaron a generar desprecio entre las razas al grado en que estas empezaron a discutir entre ellas y bloqueando el acceso a ciertos establecimientos y hasta impidiendo que sus hijos se eduquen con ellos. Vaya, es como si estuviéramos viendo esos años oscuros en la que la gente de color y los homosexuales eran abiertamente discriminados y se generaban pautas y prejuicios para dividirlos del resto de la sociedad. Claro que aún hoy en día sigue habiendo bastante discriminación, pero al menos no es tan radical como en aquel entonces o como la que vemos aquí, cosa que terminó por ocasionar grandes desastres para Equestria, como bien podrían ser los Wendigos, aunque también existe la posibilidad de que este sea algo más extremo, como un conflicto genuino entre especies, pues Discord menciona que muchas cosas terribles pasaron, algunas siendo indescriptibles. Por lo que aquí se nos tira una gigantesca revelación, ya que se nos cuenta que fue la propia Twilight quien creó los cristales de la unidad, absorbiendo toda la magia de Equestria y manteniéndolos en función únicamente cuando las razas estén unidas. Así que sí, banda, Twilight prácticamente condicionó el uso de magia a que los ponis se llevaran bien, cosa que terminaría por explicar por qué esta desapareció en primer lugar y por qué estaba fallando en Deja tu marca, cosa que pareció funcionar, ya que Discord menciona que gracias a eso la paz regresó en Equestria. Por lo que si bien esto parece contestar varias dudas, la realidad es que aún queda bastante sin resolver, ya que Discord únicamente mencionó cómo y por qué se crearon los cristales, pero jamás dijo explícitamente cómo fue que se separaron las razas y se dividió Equestria, ya que él menciona que fueron los cristales los que calmaron las tensiones entre ponis y aseguraron la paz en Equestria. Pero nosotros sabemos que eso no duró para siempre, ya que eventualmente las razas volverían a discutir y terminarían perdiendo la magia por ello. Pero más importante, sabemos que algo genuinamente catastrófico debió haber pasado, pues ya vimos que Canterlot terminó como un total pueblo fantasma y completamente destrozado, además de que todavía no sabemos nada sobre las otras ciudades que conforman Equestria, las cuales bien pudieron terminar igual. Pero sin dudas el indicio más claro es el hecho de que Discord está dañado físicamente, pues vemos que le falta un cuerno, sus orejas están rasgadas y hasta perdió un dedo. Y siendo un ser tan poderoso, solo podemos suponer que fue víctima de un evento desastroso que fue capaz de dañarlo. Así que, pese a lo que vimos aquí, aún hay un gran pedazo de la historia que no conocemos. Y claro, no hay que descartar que Discord omitió y cambió varios detalles, por lo que aún existe esa posibilidad de que veamos o por lo menos escuchemos de esa posible guerra entre varias especies y reinos, la cual advirtió Danu al liberar todos los árboles de la armonía.
Pero volviendo al tiempo presente, Discord admite ser el ladrón de cristales y se cuestiona qué debe hacer con el que tiene, a lo que Sunny le responde que simplemente debe aceptar que los ponis poseen su propia y diversa magia y que eso hace que se unan. Pero Discord reconoce que Izzy ha estado sintiéndose excluida dado que ella no posee las mismas capacidades que sus compañeros, quienes la han estado echando de lado, algo que aunque intenta excusar, Discord reconoce su inconformidad al respecto, e incluso llegándola a comparar con Fluttershy, quien hacía algo bastante parecido. Por lo que siendo así, decide que debe terminar con la magia de una vez por todas, haciendo una referencia a Wanda Maximoff en el arco de House of Men. Ah sí, y también destruyendo el cristal, algo que Sunny y sus amigos tratan de evitar, pero obviamente son detenidos por los poderes caóticos del Draconicus, siendo así que este desaparece dejando a nuestro grupo en una completa incertidumbre. Pero si ahora quieres saber cómo fue que los Mindfind encontraron Canterlot o quién podría ser la Alicornio Sombría, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecer a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Y no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.